Sebastián Mejía. Yo soy estudiante de zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, de aquí de la sede de Bogotá, y pues voy a ser, digamos, su tutor en el área de biología, pues por este semestre. Realmente no estaba muy preparado para esta sesión de hoy, entonces por eso, pues la compañera Gabriela me hizo el favor de extenderles la solicitud de que ustedes, pues nos pasaran algunas preguntas que tuvieran, digamos, inquietudes de ellas para que las pudiéramos resolver. Espero ya para la próxima clase poder tener algo más preparado y entonces pues voy a compartirles la pantalla y vamos revisando entonces las preguntas que ustedes nos enviaron. Si tienen alguna inquietud, pues ya saben, abren su micrófono o escriben ahí por el chat y ahí pues yo estoy leyendo o alguien me lee y ahí estamos pendientes. Sí, Edwin, ¿cuál es alguna pregunta? Ya vi. Zootecnia es como la aplicación de las ciencias al sector agropecuario, más estrictamente como a la producción, digamos, con animales, llámese, digamos, vacas, eh, ovejas, abejas, pollos. En realidad puede ser cualquier tipo de animal y pues también está relacionado pues con los entornos y el ambiente como tal. Pero entonces pues más adelante les explico más al respecto. Por ahora revisemos las preguntas. Y pues al final, si quieren, me hacen más preguntas. Taylor. Bueno, ahí ya están viendo, ¿cierto? Entonces, muy amablemente la compañera Gabriela me hizo el favor de enviarme sus preguntas, entonces vamos a revisarlas. Preguntas ITFES, Entonces, iniciemos con esta, si les parece bien. Voy a leer y yo les pregunto y si alguien sí es tan amable, pues me dice, digamos, que cuál de las respuestas le parece la correcta y el por qué, y ahí vamos como solucionando. Entonces dice, la figura muestra los procesos de circulación en 4 organismos. Ahí podemos ver, entonces, circulación en unicelulares, eucariotas, circulación en insectos, circulación en plantas y circulación en peces. Entonces, pues ahí vemos más que todos los diagramas, el de la circulación en eucariotas, como que podemos ver precisamente ahí la pared celular, una circulación de gases que muestran también de agua y de nutrientes. Y vemos el núcleo y la vacuola de la célula. En la de los insectos, vamos a agrandar un poquito porque eso no se ve mucho, ¿cierto? Sigue sin verse mucho, ¿cierto? Bueno, en la de los insectos también vemos que es lo mismo, gases, agua y nutrientes. En la de las plantas, vemos que ya hay, digamos, flujo de otro tipo, digamos, de energía y de nutrientes también, como lo podría ser a través de energía, a través de la luz solar, de nutrientes, como lo podría ser el dióxido de carbono y el agua, y también pues de estos a través de la savia elaborada y la savia bruta en el interior de la planta. Y en la circulación de peces vemos también pues la sangre oxigenada con sus respectivos nutrientes y la sangre cargada de CO2, que es digamos la que se expulsa después y el corazón. Entonces, dice el enunciado. ¿Por qué es importante el proceso de circulación en los 4 seres vivos? La A dice porque permite el ingreso de sustancias nutritivas del medio externo, lo cual, bueno, pues ustedes me dirán si es correcto o no. La B porque realiza el transporte y distribución de sustancias nutritivas en el organismo. La C porque elimina las sustancias de desechos de metabolismo celular. O la D porque permite la salida de gases del organismo al medio. ¿Hay alguien por ahí que tenga alguna idea de cuál pueda ser? Que quiera responder. La B, tal vez. Yo digo que es la B. La 2 B. personas dicen que la B, todos decimos que la B, porque realiza el transporte y distribución de La sustancias B. nutritivas. Es correcto, sí, yo también estoy de acuerdo que es la B. Digamos que la A también puede ser, ¿cierto? Porque sí permite, digamos, el ingreso de sustancias del medio externo, pero sería, digamos, abarca más la A porque pues menciona el tema de la distribución de dichas sustancias en el organismo, ¿no? Yo considero también que sería la B.
aunque ambas están, digamos, en lo correcto. O sea, se puede decir que la B encierra la A, ¿sí? O Sí, sea, la estoy de acuerdo. contiene. Sí, señora, sí se podría hacer, de llegar a decir eso, que la B encierra la A. Que permite las gases. Sí, me parece que la B como que engloba todas, porque de hecho también las otras podían, digamos, tener algo de veracidad también, digamos, porque elimina las sustancias, también es cierto, porque digamos, en el de la circulación cargada con CO2 ahí en los peces, en la que se alcanza a ver ahí, pues esa sangre cargada es la que se elimina, ¿no? La que está cargada con CO2 es la que, digamos, es el CO2 que se elimina a través de la respiración. Y la D dice porque permite la salida de gases del organismo al medio, también es cierto porque, por ejemplo, en el caso de la planta, pues esta libera oxígeno al medio, ¿no? Entonces también podría ser cierto, pero como ustedes lo mencionaron, la B como que es la que engloba todas. Entonces ahí digamos que estamos de acuerdo. Eso está tan duchos. Esta se me dice un poquito más compleja, pero en realidad también es solo como cuestión de interpretación. Entonces, ¿qué vemos ahí? Dice, un grupo de investigadores encuentran un antifúngico que afecta al hongo Phytophthora infestans, el cual ataca a los cultivos de papa. Este producto afecta el gen que permite una parte del proceso de ensamblaje del ribosoma en el hongo, organelo encargado de la síntesis de proteínas. En la figura se muestra el proceso y el gen afectado por el antifúngico. Entonces, pues, digamos que hay algo que permitiría que, digamos, le tuvieran, digamos, más como más, cogerle más el tiro a esta pregunta, sería que no sé si alguno de ustedes conoce el término que se llama el dogma de la biología molecular. ¿Alguno ha escuchado eso? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Respuestas? El dogma de la biología No, molecular. No, señor. Bueno, entonces precisamente pues yo estaba buscándolo por ahí. Y yo creo que con esto pues nos sirve de pronto para responder esta pregunta. Si está por acá, no. No. Bueno, pongamos aquí. Solo esta imagen nos lo dice todo. Esta chiquita. Esto. Este es básicamente el dogma de la biología molecular, que es básicamente como la manera en que las células codifican, digamos, el ADN, es decir, su información genética, para, digamos, transformar esa información en proteínas, que son, digamos, las que permiten la expresión en los organismos. Por ejemplo, una proteína eh, podría ser los receptores que tienen las células para, digamos, que se les pegue un virus, como por ejemplo el coronavirus ahorita tan de moda, ¿no? O por ejemplo una proteína podría ser también, digamos, en términos generales, nosotros todos estamos hechos de proteína. Nosotros somos proteína, igual que como son los animales proteína, pues nosotros también lo somos. Entonces todo nuestro organismo está hecho básicamente también de proteínas. O sea, son conglomerados de células que generan proteínas. Pero a lo que voy es que para que, digamos, las células lleven a cabo, digamos, sus funciones, se deben llevar a cabo estos tres procesos principales, que son la replicación del ADN, que se da cuando la célula se quiere duplicar en procesos como de meiosis y de mitosis, la transcripción, que es, digamos, cuando ese ADN se transforma en ARN para que luego este ARN a través de los ribosomas, que son, digamos, también proteínas, de hecho, a través de este ARN se traduzcan en otra formación de proteínas. Pero entonces ya lo vamos a ver aquí en la pregunta. Entonces aquí vemos el citoplasma por afuera. Voy a buscar si tenemos... no hay la opción para el puntero, ¿sí? No sé, espérenme, yo reviso. No, pizarra no. Puntero. Bueno, voy a intentar agrandarlo entonces. Entonces aquí vemos alrededor el citoplasma y aquí el núcleo de la célula del hongo. Entonces, en el interior del núcleo pues está el ADN y como les había mencionado, entonces de ese ADN se transcribe, perdón, a ARN
Y este ARN, pues, que también se une a ribosomas, que son proteínas. Los ribosomas ayudan a este ARN a transformarse en las proteínas. Aquí entonces vemos en subunidades. Esas subunidades son las que se unen para formar proteínas. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que de este ARN formado de las subunidades ribosomales se formaron la subunidad 40S inmadura y la subunidad 60S inmadura. Y aquí vemos que, pues, estas subunidades, digamos, para que muchas llevan, digamos, se terminan de transformar afuera del núcleo de la célula. Entonces, aquí vemos que salen del núcleo de la célula, pero, como lo mencionaban, aquí ellos utilizaron un antifúngico, ¿no? Que hace un cambio del gen que inhibe la maduración de esta subunidad 40S. Entonces, la subunidad 60S salió y se maduró, pero la subunidad 40S fue inhibida y no se pudo madurar. Y cuando esas subunidades fueron a unirse en forma de ARN mensajero que eran al ribosoma, pues entonces no se pudo unir esta 40S, pero la 60S sí. Entonces, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué sucede en el Phytophthora infestans cuando este gen se afecta? El ADN no puede transcribirse del ARN y por tanto afecta la maduración de las subunidades. O B, el ribosoma recibe la subunidad 60S y 40S maduras que afectan su ensamblaje. O C, el ARN formador de subunidades no puede generar la subunidad 60S inmadura. O D, la subunidad 40S no puede madurarse dañando el ensamblaje del ribosoma. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? La D. Tal cual es la D, tal cual como lo acabamos de describir. Exactamente. Digamos que la B, por ejemplo, también podría ser. Recordemos que pues, el ICFES tiene eso, ¿no? Que hay varias preguntas que pueden ser correctas, pero hay una que le da, digamos, más puntaje que otra a uno, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que, por ejemplo, la B, el ribosoma recibe la subunidad 60S y 40S maduras que afectan en su ensamblaje. Vemos que eso podría ser, pero entonces no va a recibir la 40, ¿no? Y aquí ya sabemos que la subunidad 40 no puede madurarse dañando el ensamblaje, entonces esa es como la que se ajusta más a lo que describe el diagrama. Entonces, bueno, ahí estamos todos en lo correcto. A mí me parece que lo que hay que hacer para responder estas preguntas es leerlo muy bien. Realmente ese es como el meollo del asunto, porque pienso que como que hay que tener más que todo lógica y no es, digamos, mucho los conceptos que ustedes deban tener previos para poder, digamos, desarrollar las preguntas. Pero bueno, continuemos con esta 59. Dice, una adaptación es una característica que mejora la supervivencia o la reproducción de los organismos que la exhiben, teniendo implicaciones evolutivas importantes en los diferentes grupos de especies. Las chinchillas son unos animales emparentados con los ratones. Se encuentran adaptadas al medio en el que viven y a sus hábitos de comportamiento, como lo pueden demostrar su fisiología y su morfología. La principal modificación fisiológica es la adaptación a la falta de agua en su hábitat natural. En este sentido, la orina de la chinchilla es poca y desconcentrada. Una razón que permite explicar por qué la orina de las chinchillas es concentrada y se produce en poca cantidad es que estos animales no consumen agua de su medio, lo que justifica esta adaptación. B, la pérdida de agua en las chinchillas es una adaptación ambiental más que fisiológica. C, al obtener el agua de las plantas de su hábitat, estos animales no requieren estar orinando constantemente. Y D, las chinchillas necesitan poca agua para sobrevivir porque casi no pierden agua de su metabolismo. ¿Qué opina el público? La D. La D. ¿Cómo? Me repiten, no escuché, perdón. La La D. D. Lo de La D. D de dedo, ¿sí? Las chinchillas necesitan poca agua para sobrevivir porque casi Sí, no sí. pierden agua D en de su sí. metabolismo. No, yo me voy con la A, ¿eso qué va? Y Yo creo que es la B. yo la verdad también había dicho que era la A. Yo también creo que es la A. Ajá. Estos animales no consumen agua de su medio, pero no, digamos que no tienen la razón los compañeros. La verdad no me había fijado en la D y es la D, porque dice estos animales no consumen agua y no hay, ni, me han dicho, el bicho que no consuma agua no existe, no lo hay. O sea, no lo hay. Entonces, pues en ese orden de ideas, las chinchillas necesitan poca agua, poca, para sobrevivir porque casi no pierden agua en su metabolismo. Es esa. Básicamente, porque sí, digamos, el metabolismo, como nos lo describen en el enunciado, a través, digamos, de la orina, ¿no? Entonces, pues, cuando uno toma mucha agua, pues orina mucho, pero su orina es poco concentrada. En cambio, pues, si toma poca agua, orina muy poco y su orina es muy concentrada.
Entonces, si tienen la razón los señores, es la D. Correcto. Esta también está un poco medio confusa, pero bueno, no, tampoco es tan difícil. Entonces dice, una de las formas más comunes de aplicar eutanasia en animales con patologías incurables como el cáncer de mama es mediante la administración de una gran cantidad de cloruro de sodio diluido que actúa como un anestésico y que provoca el paro del sistema respiratorio, ya que este componente compromete el equilibrio del sodio y el potasio en las células. Las elevadas cantidades de potasio en el exterior de las células comprometen las pulsaciones cardíacas y reduce la sensibilidad del sistema nervioso. La figura muestra cómo es el control de la absorción de potasio y sodio en las células, exterior de la célula. Entonces ahí vemos, esto digamos este diagrama hace referencia a la membrana de una célula, ¿no? Entonces recordemos que la membrana celular es una bicapa fosfolipídica, entonces aquí vemos bicapa porque vean que aquí hay una capa a un lado y aquí está la capa a otro lado. Fosfolipídica porque estos bichitos así que tienen como paticas y cabecita, entonces son exactamente eso, fosfolípidos. Tienen una parte que es polar y otra parte que es apolar y una parte que es hidrofóbica y otra parte que es hidrofílica. Entonces, allí también podemos ver lo que es la bomba de sodio-potasio. ¿Alguien conoce la bomba de sodio-potasio? ¿Público? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. No sé. No. Es lo que se Bueno, utiliza Sí. para transporte en contra del gradiente. correcto, sí señora. Digamos no en contra del gradiente, sino que contra el gradiente, sino que requiere energía. Entonces, pues sí, digamos que la bomba de sodio-potasio ayuda a mantener, a conservar, digamos, lo que es la homeostasis en la célula, es decir, digamos, el equilibrio de la misma y las diferentes sustancias que entran y salen de la misma. Y pues específicamente para esta, el caso del sodio y del potasio. Esta es muy importante porque es dependiente de ATP, como lo mencionó la compañera, digamos que a diferencia, digamos, de otros gradientes de concentración, como lo son, digamos, solo el de concentración, por ejemplo, en donde tenemos, digamos, una cavidad con más concentración, más cantidad de agua y otra con menos agua, y si abrimos una, digamos, una membrana entre estas dos que permita el paso, digamos, de esta agua, pues de donde hay más se va a ir a donde hay menos. Eso es básicamente el gradiente de concentración. Y así funciona también en la célula. Sin embargo, pues hay iones, hay sustancias como por ejemplo el sodio y el potasio que también tienen cargas eléctricas, como lo pueden ver ahí, y que como ambas son, digamos, positivas y también la célula tiene, digamos, unas sí, unas cargas dentro de digamos, dentro de la célula y afuera hay unas cargas, entonces también esto, digamos, evita que se dé este transporte de estas sustancias por el gradiente de concentración. Entonces, por eso es necesaria esta proteína, recordemos las proteínas, las mencionamos ahorita, que permite que se dé entonces ese proceso. Pero yo había buscado un videito, entonces está bacano para que lo veamos. Espero que se escuche. Funciona, o sea, está bacano. Pues lo puse a toda porque es aburrido verlo tan lento. Me avisan si se escucha. ¿Si se escucha? Sí se escucha. Me dicen si está muy rápido, es que lo puse rápido. Una de las tareas más importantes de la célula es mantener un Sí, está ambiente muy rápido. saludable en su interior. Esto requiere controlar las concentraciones intracelulares de iones, gases disueltos y compuestos bioquímicos. La membrana plasmática determina lo que entendemos por el interior o el exterior de la célula. La membrana, compuesta principalmente de fosfolípidos y proteínas, controla el flujo de materiales hacia el exterior o el interior de la célula. Se dice que la membrana es semipermeable porque permite el paso de ciertos materiales y restringe el de otros, digamos que tiene gustos selectos. Dos de los materiales cuya concentración la membrana ayuda a regular son los iones de sodio y potasio. Los iones de sodio se bombean constantemente hacia el exterior y los iones de potasio se bombean continuamente hacia el interior de la célula. En las células animales esto es posible gracias a una proteína que atraviesa la membrana celular, o déjame decirlo de manera pomposa, una proteína intrínseca transmembrana que transporta de manera activa dichos iones.
Esta proteína es un transportador activo de iones de sodio y potasio, pues los mueve en contra de un gradiente de concentración y para ello consume energía. En este sentido, se estima que un tercio del ATP fabricado por nuestras células sirve de combustible para esta proteína que identificamos como la bomba de sodio-potasio. Antes de exponerte cómo funciona la bomba de sodio-potasio, es importante entender los gradientes que afectan a estos iones. En biología, un gradiente de concentración es la distribución desigual de sustancias disueltas a través de la membrana celular. Las sustancias pequeñas, como los iones, normalmente se mueven de una región con mayor concentración a otra donde su concentración es menor. Este tipo de movimiento se llama difusión. No consume energía química y por eso se considera un tipo de transporte pasivo. Pero también existe un gradiente eléctrico, es decir, una diferencia de carga eléctrica a través de la membrana plasmática. Esto es así, porque el interior de las células tiene una carga eléctrica ligeramente más negativa, en comparación al fluido extracelular. Lo anterior genera la siguiente condición. El gradiente de concentración del sodio, menor adentro y mayor afuera, tiende a conducir a los iones de sodio hacia el interior celular. El gradiente eléctrico también favorece la misma tendencia, porque el sodio es un ion positivo atraído por el interior negativo de la célula. La situación es un poco más compleja para el potasio. El gradiente eléctrico del potasio, que es otro ion positivo, tiende a conducirlo hacia el espacio intracelular. Pero el gradiente de concentración del potasio, que es mayor en el interior y menor en el exterior, favorece su difusión extracelular. La combinación de un gradiente eléctrico y un gradiente de concentración que afecta la difusión de los iones se conoce simplemente como gradiente electroquímico. Para lograr un ambiente saludable en su interior, la célula debe mantener una mayor concentración de potasio y una menor concentración de sodio con respecto al exterior. La célula requiere energía. Creo que hasta ahí es lo que necesitábamos escuchar. Entonces, pues lo que desea normalmente la célula es que pase esto, ¿no? Que entre potasio y que salga sodio, ¿no? Entonces dice, según el gráfico y el enunciado, el cloruro de sodio actúa como veneno, ya que a la gran cantidad de sodio dentro de la célula aumenta la salida del potasio, haciendo que el equilibrio osmótico se pierda. B, la gran cantidad de potasio dentro de la célula aumenta la salida del sodio, haciendo que el equilibrio osmótico se pierda. C, es una cantidad de sodio que viene del exterior y no hay suficiente potasio para poder equilibrar el medio osmótico. O D, es una cantidad de sodio que viene del exterior y no hay suficiente potasio para que entre en la célula para poder equilibrar el medio osmótico. ¿Qué opinan, compañeros, señores? Revisemos este último pedacito de aquí. ¿Qué es lo que dijo el hombre al final? Para lograr un ambiente saludable en su interior, la célula debe mantener una mayor concentración de potasio y una menor concentración de sodio con respecto al exterior. Listo, ¿no? Entonces debe tener más potasio en el interior y menos sodio en el interior con respecto al exterior, ¿no? Y lo que vamos a hacer es en el exterior, vamos a en el interior vamos a... Permítame un momentico, que es que hay algo que me confunde ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a poner el cloruro de sodio ahí? Yo supongo que es a través de... Sí, por supuesto, a través del sistema circulatorio. En ese orden de ideas, digamos, vamos a poner más sodio en el exterior. Entonces, como va a haber más sodio en el exterior, va a intentar entrar y no va a haber suficiente potasio que entre a la célula también para, digamos, permitir que se dé, digamos, el equilibrio osmótico. En ese orden de ideas, yo considero que es la D, de dedo. Es una cantidad de sodio que viene del exterior y no hay suficiente potasio que entre en la célula para poder equilibrar el medio osmótico. Qué pena, una pregunta, pero Sí, no señora. decían que el potasio debía estar en mayor concentración en el exterior, es decir, que En el interior creo que es. Volvámoslo a revisar, porque es que puedo Es en equivocar. el interior. Yo no lo reviso, yo no lo veo hace Debe mantener una rato. mayor concentración de potasio y una menor concentración de sodio con respecto al exterior. Sí, correcto, debe haber más potasio en el interior. ok, vale, gracias. Entonces, digamos, como vamos a llenar, digamos, en el exterior de sodio,
ese sodio va a querer entrar y va a haber más sodio afuera que adentro, entonces va a entrar, digamos. Y en ese momento va a haber más potasio adentro que afuera, entonces ese potasio va a salir. Entonces va a haber, hay como causar ese desequilibrio que entiendo yo que es lo que causa, digamos, ahí, la inanición del respectivo animalito. Pero esa, digamos, la podemos volver a revisar. Si quieren, yo voy a averiguarla bien y para una próxima ocasión la volvemos a revisar. Entonces, a ver a qué conclusión llegamos. Una pregunta, ¿cómo Sí, puedo denominar ese tema? este tema podría ponerlo como, eso es bioquímica, básicamente, si eso es bioquímica. Podrías ponerlo como transporte a través de la célula o transporte intermembranal, puede ser también. Listo. Muchas gracias. Sí, señora. Bueno, entonces sigamos con esta siguiente pregunta. Este es más que todo como enredadera, porque no es tan difícil. Entonces dice, en una vereda existen dos especies de árboles, la especie 1 y la especie 2, cuyas flores y frutos proveen alimento a las aves que habitan la zona. Un grupo de investigadores quieren reconocer cuál es la especie de árbol que provee alimento a un mayor número de especies de aves. Para ello realizaron una observación durante 4 meses a los árboles de cada especie. Obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla. Entonces, digamos, eso es, se me hace que es más como para aprender a, digamos, a analizar, por ejemplo, una investigación, algo que les va a tocar hacer a menudo si, digamos, estudian carreras afines a biología. Entonces van a encontrar un montón de artículos, investigaciones de un montón de personas y ustedes tienen que como ser suficientemente críticos para saber si esa investigación estuvo bien hecha y pues las conclusiones a las que llegaron esas personas si son reales o no. Entonces, pues, por ejemplo, aquí ellos muestran en esta tabla unos resultados, ¿no? Entonces, en estos tenemos la especie de árbol 1 y la especie de árbol 2. Tenemos los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Y para cada uno un número de aves vistas, un número de especies vistas y la duración de la visita de estas aves, pues. Y pues también tenemos el promedio para cada uno de ellos. Entonces, algo que les recomiendo, entonces, pues de una manera de, digamos, revisar estas tablas, es que entonces, pues para cada uno de los ítems, eso sí tienen que revisarla toda, no pueden, digamos, ustedes como revisarla por encimita, sino toda la tienen que revisar. Entonces, para cada uno de los ítems, por ejemplo, para la especie de árbol 1, el número de aves vistas, entonces, es bueno saber, entonces, los mínimos, los máximos y el promedio. Allá nos están dando el promedio, entonces, de octubre a enero, el promedio fue 64. El mínimo, ya vemos que fue en noviembre, ¿no? 47. Y el máximo lo obtuvieron en enero. Entonces, en enero fue el periodo máximo de vistas de aves. Entonces, ahí, digamos, uno puede empezar a tomar, digamos, información, ¿no? Ahí ya, digamos, uno puede llegar como a pensar cosas, a hacer hipótesis. No, debe ser que en enero hay, digamos, más floración de los árboles, es cuando los frutos se dieron. En octubre es que están en otoño, no hay nada de alimento para las aves, por ejemplo. Entonces, lo mismo para número de especies vistas. Entonces, revisamos los mínimos, que serían diciembre, vemos que fueron 9 especies nomás, los máximos, que fueron 12 para octubre y noviembre, y el promedio. Y la duración de minutos, lo mismo. Entonces, la mínima, 19 minutos, máximo 33, el promedio 25. Lo mismo para la especie de árbol 2. Entonces, vemos que el promedio de número de aves vistas de la especie de árbol número 2 es menor al número de especies de aves vistas de la especie de árbol número 1, 54 versus 64, ¿no? El menor de los de la especie de árbol 2 fue mayor que el de la especie de árbol 1. Vemos que fue, mentiras, perdón, fue 43, fue menor también. Y el mayor también fue menor que el de la especie de árbol 1. Entonces ya ahí diríamos que por la cantidad de aves vistas, la especie de árbol 1 parece, digamos, que es la ganadora, ¿no? Ya respecto al número de especies, entonces vemos que el promedio de especies vistas en el árbol 2 es mayor. También que los mínimos son mayores y que los máximos también son mayores que respecto al árbol 1. Y respecto a la duración también vemos que el promedio y los mínimos y máximos son mayores. Ahí entonces ya esa es la información que nos dice esa tabla y no le podemos sacar más hasta el momento, ¿no? Pues ya
lo podría hacer alguien que fuera un experto, un técnico, alguien que dice, no, ya con esos números yo puedo sacar, digamos, un índice, alguna vaina así, y puedo sacar conclusiones. Pero pues nosotros ya solo tenemos que responder que los investigadores concluyen que la especie del árbol que más le provee alimento a las aves es la 2. Esta investigación no se aceptó, ojo, ¿sí ven? No la aceptaron porque presentaba errores en la metodología. Con base en la información anterior, ¿cuál de los siguientes es un error que presenta la metodología de la investigación? A. Los investigadores no registraron los meses en los que las aves llegaban a los árboles. Mentira, porque aquí están los meses. B. No se midió la altura de los árboles de cada especie en la investigación. Ciertamente no se midió, pero bueno, ¿eso para qué nos sirve? C. No diferenciaron el tipo de frutos que da cada una de las especies de árboles. Este tal vez nos podría, digamos, decir algo sobre las especies, digamos, si sabemos los tipos de frutos, tal vez podemos saber las especies de aves que están llegando, porque, digamos, si son un fruto que es duro, digamos, como las nueces, entonces vamos a saber que son, por ejemplo, aves de pico duro o algo así, o digamos, no sé, por ejemplo, algo así como eso. O D, no documentaron si las aves que llegaban al árbol se alimentaban de este o no. Respecto a esas 4, ¿cuáles le parecen que es? ¿Cuál es el error? La D, ¿no? ¿La D? Correcto, D de dedo. Porque ciertamente el primero sí registraron. La altura no nos sirve para ni 5. Lo de los frutos medio de pronto. Pero si no saben si ellos están tragándose las frutas, pues ahí sí están enviando fuera del tiesto, ¿verdad? Entonces, como que no revisaron lo que de verdad deberían estar revisando, porque de pronto los bichitos pueden ir allá a parearse, a hacer otras huevonadas, y pues qué pena la palabra. Y pues los animalitos no están, digamos, obteniendo la información que ellos realmente desean obtener. Entonces, eso es a lo que yo voy. Pues muchas veces las investigaciones obtienen resultados, pero no son, digamos, los resultados, no que uno espere, porque está correcto que uno le salga algo inesperado, pero sí deben, digamos, ser metodológicamente bien realizadas las investigaciones para que se acepten, porque si, digamos, vienen a, como le dicen a uno ahí, a sumar peras con manzanas, pues no lo está haciendo bien. Hay que hacerlo correctamente, y eso incluso es toda una materia que creo que muchos, si no es que todos, tendrán que ver, que es la de metodología de investigación, y algunos otros diseño experimental, y entre otras, estadística avanzada. Bueno, entonces, continuamos con esta siguiente. Dice, una investigación observa que el agua del fondo de un lago permanece a una temperatura similar a la del agua de la superficie y no se congela pese a estar alejada de los rayos del sol. Para explicar el fenómeno, ella propone la hipótesis de que la densidad del agua aumenta al aumentar su temperatura. Es decir, cuando el sol caliente el agua de la superficie, esta se hará más densa y se hundirá en el resto de agua más fría y por tanto menos densa. Así el agua del fondo sube a la superficie para calentarse, como se muestra en la figura. Entonces, ella dice que el agua del fondo no se congela. ¿Que por qué? Que porque el agua que está más en la superficie se calienta, entonces eso la vuelve más densa y se hunde, y cuando se hunde, pues hace que la que está abajo suba y se repita ese proceso y como que circule el agua en ese lago. Entonces, a partir de lo anterior, ¿cuál es el mejor procedimiento experimental para evaluar la hipótesis de la investigadora? ¿Ven? Otra vez es puro diseño experimental. Entonces, A, tomar muestras del agua del fondo del lago, la fría, medir su temperatura, medir la masa, calcular la densidad del agua y observar si esta agua flota. Observar si esta agua flota. Bueno, ya sabemos que es el agua que está más abajo, ¿no? Se supone que entonces, si es menos densa, debería flotar, podría ser. La B dice tomar muestra de aguas con diferentes temperaturas, luego medir el volumen de cada muestra, luego medir la masa de cada muestra, calcular su densidad y observar si la densidad del agua aumenta al aumentar la temperatura. Esa me parece interesante. C, tomar muestra de agua con diferentes volúmenes, medir la masa de cada muestra, la masa, ocultarlas de los rayos del sol, a ver qué pasa, y observar qué temperatura alcanzan cuando se les oculta el sol y observar si se congelan. Y la D, tomar muestras de agua con diferentes masas, medir el volumen de cada muestra, introducir cada muestra dentro del
calcular la densidad del agua de cada muestra, introducir cada muestra dentro del lago y observar la temperatura que alcanza cada muestra. ¿Qué opinan ustedes, público? Chon, chon. La B. La B de bebé, ¿sí? Sí, exacto. De beber. ¿Por qué? ¿Aló? ¿Quién habló? Porque creo que la hipótesis principal de la investigadora es que al agua calentarse aumenta su densidad, entonces lo mejor sería comprobar si eso es verdadero. Y digamos que en la respuesta A solo toma muestras del fondo del lago, es decir, del agua que está supuestamente fría. Entonces, digamos que no podría comparar la de la superficie ni la del fondo, porque solo está tomando la del fondo. Entonces, la A también se puede descartar por eso. Perfectamente respondido. Ambas personas que respondieron perfectamente bien. Muchas gracias. Porque la primera persona que habló tiene toda la razón. O sea, el meollo del asunto ya preguntaba era que si, digamos, el agua al calentarla aumenta su densidad, ¿no? Esa es su teoría, eso es lo que ella tiene que comprobar, esa es su hipótesis. Pero lo que dice la segunda compañera también es muy cierto. Nosotros necesitamos como diferentes, eso se llaman unidades experimentales, diferentes unidades con diferentes, digamos, condiciones, diferentes características, y que al realizarles el mismo proceso podamos compararlas. Así sí podríamos comparar, si no, pues no tendríamos, digamos, literalmente con qué comparar. Perfecto, es la B. Están re duchos todos. Listo, entonces sigamos la 79. Dice, en una planta la relación entre la fotosíntesis y la respiración. Entonces recordemos que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta metaboliza tanto agua como los nutrientes que, digamos, provienen del ambiente, llámese entonces más estrictamente el suelo, y los metaboliza para producir carbohidratos, los cuales, digamos, se transforman en celulosa, que es un carbohidrato que es, digamos, de lo que están hechas las plantas. Y en ese proceso, pues, bota un residuo medio importantico ahí, que es el oxígeno, del cual respiramos, que es residuo, ¿no? Para ellas es residuo. Y la respiración es mediante, digamos, es todo lo contrario, es el gasto de oxígeno. Entonces, pues, la relación que hay entre esta fotosíntesis y respiración determina el crecimiento, pues la fotosíntesis permite la síntesis de carbohidratos, como lo mencioné, y la respiración la utiliza para la producción de energía. Entonces, si la fracción F sobre R es mayor a 1, se puede esperar que la planta esté aumentando su tamaño. Esta relación se mantiene cuando A, la producción de azúcares tiene lugar durante el día y la respiración durante la noche. B, la fotosíntesis es mayor porque hay más azúcares para el crecimiento de la planta. C, la respiración es mayor porque hay más energía para el crecimiento de la planta. O D, la producción de azúcares es igual al consumo de energía para el crecimiento de la planta. ¿Qué opinan el público? La B. ¿Por qué? La A se descarta porque, digamos que no tiene nada que ver que No la tiene nada que ver, esa sí está. fotosíntesis sea durante el día o, bueno, en la noche. No tiene nada que ver. La segunda, es decir, la B, al ser la fotosíntesis mayor, hay más azúcares y por lo tanto se utiliza pues menos energía, no sé. Entonces hay más crecimiento, no sé. Y Sí, no, pues así literalmente sí. Sí, continúa, perdón, sí. la respiración es Eso sí no mayor. lo entendí. Ok. Y la C, la respiración es mayor porque hay más energía, Hay más ¿verdad? energía para el crecimiento de la planta, pero digamos, no sé. No, mentiras, yo no sé. No, pero sí, estabas bien, digamos, o sea, como les había mencionado, si quieren revisémoslo por ahí. Es que yo tenía unas presentaciones de hace un semestre, precisamente sobre la fotosíntesis que nos puede funcionar. La fotosíntesis. ¿Pero es por los azúcares o por la energía? Es que, pues, lo que pasa es que
La fotosíntesis es, digamos, como la planta produce biomasa, o sea, como, digamos, la planta produce más células, y pues más células, más biomasa y más crecimiento de la planta. Y la respiración es, digamos, el proceso a través del cual ella, digamos, gasta energía, ¿me hago entender? Entonces, ahí la pregunta se responde solita. Estamos en... La fotosíntesis, porque dice entonces, si la fracción F sobre R es mayor a 1, se puede esperar que la planta esté aumentando su tamaño. Ya dijeron eso, ¿no? Si F sobre R es mayor a 1, entonces, digamos, F es fotosíntesis, ¿no? Entonces, está, digamos, la foto haciendo, pongámoslo así en unos términos re locos, 2 fotosíntesis al día y una respiración al día, ¿no? Entonces va a dar mayor a 1. Entonces, si la fotosíntesis es mayor, pues hay más azúcares y entonces hay más crecimiento de la planta. Es eso, más que todo es también como enredadera, pero si quieren también para lo que les había dicho, para una próxima clase revisamos bien lo de la fotosíntesis. Busco una imagen sencillita, pero es que no la veo por ahí. Bueno, esta es más o menos la fotosíntesis rápida. Entonces, en la fotosíntesis, ahí entra agua, también se necesita energía y aquí hay energía en forma de luz. Entonces, esa energía en forma de luz entra a algo que se llaman los fotosistemas. Y entra, digamos, a una cadena de electrones y hace un proceso, luego entra a otro fotosistema y hace lo mismo, los electrones se excitan, entra a otra cadena de electrones y produce NADPH y aquí produjo ATP. Esas son moléculas de energía, ¿no? Y esas moléculas de energía se transforman dentro de una cadena que se llama una reacciones independientes de la luz, y se transforman en carbonos de 6 azúcares. O sea, con ayuda de esta energía y de otras moléculas que serían ADP, no, este ADP viene de acá, de otro de las anteriores, de estos fotosistemas, y el NADP de este otro fotosistema, y gracias a esa energía se sintetizan carbonos de 6 azúcares, que son los que, digamos, funcionan de bloques estructurales para la planta, funcionan, digamos, para formar celulosa, que es, digamos, el material del cual se compone la planta. Pero entonces, bueno, como les dije, yo para las próximas me comprometo a revisar bien otra vez lo de la fotosíntesis y pues para que lo revisemos porque ese tema es muy ultra recontra re importante. Entonces dice aquí la siguiente pregunta. La beta L-ribosa y la alfa L-ribosa son un tipo de epímeros porque no tenía ni idea que era un epímero, no me acordaba, entonces busqué qué es un epímero. Entonces dice, es un estereoisómero de otro compuesto que tiene una configuración diferente en uno solo de sus centros estereogénicos, específicamente en sus carbonos 2, 3 o 4. Se incorpora un epímero a una estructura en anillo. Esa llama se llamaban anómeros si el epímero se une a una estructura de anillo. Entonces, el epímero, otra vez, ¿qué es? Es un estereoisómero. Recordamos que es un estereoisómero, ¿alguien por ahí? O lo buscamos rápidamente. Creo que un estereoisómero es que tiene la misma conformación, pero es como una imagen especular, como un espejo, si no me equivoco. Isómero que tiene la misma fórmula molecular y cuadrícula. También la misma secuencia de átomos enlazados con los mismos enlaces entre sus átomos, pero difieren en la orientación tridimensional. Correcto. Entonces son, digamos, como las dos manos de uno. Digamos, tienen la misma forma y todo, pero digamos, en cuanto a la formación tridimensional, pues no son iguales. Entonces, las posibles respuestas difieren solamente en la configuración de un átomo de carbono, rotan la luz polarizada en direcciones opuestas, son imágenes espejo la una de la otra, una es una piranosa y la otra es una furanosa. Esa también tiene, creo que pues yo la revisé y varias respuestas son correctas también. La A.
Yo considero también que es la A, sí señora. Es como la que es, digamos, más, como más pomposa de las respuestas. Porque es que la de rotan la luz polarizada en direcciones opuestas, creo que también puede ser, si no me equivoco, pero eso puede ser, digamos, también como apuntar muy alto y entonces puede uno llegar a equivocarse. Yo creo que con el diferencia solamente en la configuración de un átomo está uno respondiendo bien. Yo me quedaría con eso. Pues yo la relacioné con lo que leíste ahorita. Sí, yo también así fue. La verdad, ahorita, o sea, cuando me puse a revisar las preguntas antes de empezar esta clase, pues yo respondí también fue por eso. Dice, configuración diferente en uno solo de sus centros, ¿sí o no? Epa, por eso lo dije. Exactamente, sí, señora, estoy de acuerdo. También, pues, no hay que buscarle tanta la comba al palo, pues. Sigamos con la siguiente última. Entonces, una estudiante suelta 2 hojas de papel iguales desde la misma altura. Sin embargo, una está arrugada y la otra no. La estudiante mide los tiempos de caída y los organiza en la tabla. Entonces, la hoja arrugada y la hoja lisa. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo promedio. Entonces, como pueden observar, la hoja lisa se tardó más en caer, como se esperaría. Y a partir de lo anterior, pues la estudiante afirma que las 2 hojas caen debido a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre estas. ¿Qué tipo de afirmación es la anterior? A, una hipótesis porque se ajusta a los datos más a tiempo o volumen tomados durante la observación. B, una suposición no fundamentada porque no tiene en cuenta las mediciones realizadas. O C, una hipótesis porque intenta explicar por qué la hoja arrugada cae más rápido. O D, una suposición no fundamentada porque es una ley científicamente reconocida. ¿Qué opinan, señores? Público. La B. Una suposición no fundamentada porque es una ley científicamente reconocida. Epa. Suposición no fundamentada. Pues porque para saber cuánto tiempo se demora, pues también toca tener, pues, la altura con la que cae, ¿no? Pero si es una ley es porque está fundamentada, ¿no? Sí, yo también pienso eso, tienes razón. Una suposición no fundamentada porque es una ley científicamente reconocida. Lo que pasa es que yo considero, bueno, la A, más bien intentemos revisándola una por una, a ver qué opinan ustedes. Entonces, la A, una hipótesis porque se ajusta a los datos, masa, tiempo, volumen tomados durante la observación. Ellos no tomaron ni masa, ni volumen, ni nada de eso, solo tomaron tiempo. Entonces, pues ya por ese lado, entonces está como erróneo. La B, entonces una suposición no fundamentada porque no tiene en cuenta las mediciones realizadas. No fundamentada porque no tiene en cuenta las... Ella está diciendo que pues digamos, las 2 hojas caen debido a la fuerza de atracción gravitacional. Está diciendo que caen por eso. Y ya, pero no está diciendo, digamos, porque una cae más rápido que la otra. Ni, digamos, sus condiciones de cada una. La siguiente dice una hipótesis porque intenta explicar por qué la hoja arrugada cae más rápido. Pero ella no está intentando decir por qué la hoja arrugada cae más rápido, ¿sí o no? Ella solo afirmó que las 2 hojas caen debido a la fuerza de atracción gravitacional, no que una cae más rápido. Pues lo está diciendo con la tabla, pero no lo está diciendo, digamos, con su afirmación, ¿cierto? Y la última dice una suposición no fundamentada porque es una ley científicamente reconocida. Y entonces, Es la B. Para mí es la B. Para sí, mí, para mí B. también. Sí, yo también pienso que es la B de bebé, porque no tiene en cuenta las mediciones realizadas. Ay, me hicieron dudar. Sí, 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 o sea, porque, digamos, tú también tienes razón, o sea, es una suposición no fundamentada porque es una ley científicamente reconocida. Todos sabemos la ley de la gravedad, Newton, la manzana, la vaina. ¿Sí fue Newton? Sí. Pero respecto a la información que nos da el enunciado, pues realmente la B es la que más se ajusta, digamos, a lo que preguntan, porque no está teniendo en cuenta las mediciones realizadas en la afirmación que ella está diciendo. Ella, digamos, utilizó diferentes unidades experimentales, una hoja arrugada y una hoja lisa, que digamos ahí podía hacer una comparación entre ellas, y también encontró que tenían diferentes tiempos, pero no tomó en cuenta nada de eso para decir que era la fuerza de atracción gravitacional la que ejercía, pues, la fuerza sobre ellas.
Entonces yo también diría que es la B, de bebé. ¿Listo? ¿De acuerdo? Epa. Sí, De señor. acuerdo con... Entonces, de verdad, pues, disculpen eso como tan acelerado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguno? Respecto a también a biología o alguna otra cosa. La compañera Gabriela querrá decir algo. ¿Cuánto cuesta un velorio en Colombia? No, mentiras, perdón, ya concentrada. No, pues sí, muchas gracias, pues bien. No sé. ¿Quién más opina que sigamos la clase y el profesor responde a las preguntas? No, mentiras. Porque, pues, realmente a mí... Yo tengo preguntas, ¿las puedo enviar? Señor, Yo también. más Tengo más preguntas, ¿las puedo enviar? sí, o pues si quieren, presenten su pantalla. Ahí yo ya dejé de presentar. Eso. Porque pues a mí me parece que sería bueno, porque es que esas preguntas cambian, ¿no? Igual esas que estamos revisando son como de hace 11 años, si no me equivoco. Aunque bueno, ese es un banco de preguntas. Podrían tener la suerte de que alguna les saliera. Pero a mí me parece que lo más correcto es, digamos, abordar temáticas, así como pues lo habían, como esto que yo tenía ahí de fotosíntesis. Luego podríamos ver la división celular, la genética, esas cosas así. Digamos que eso les da como las herramientas para que ustedes ya, ciclo celular, bla, 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 todo eso les sirve para que ustedes tengan, digamos, recursos para responder esas preguntas. Pero como lo pueden ver, eso es pura y física lectura. Importante hacerlo. Pues mientras el compañero presenta sus preguntas, yo quería hacerte una pregunta. Yo sé que pues las decisiones que toma la nacional pues son muy internas, por decir así, pero quisiera saber tú qué opinas si de pronto para el semestre 2022 raya 1 sigan con el ICFES. Quisiera saber qué piensas. Yo la verdad, pues eso no, lo que te diga es mentira, uno no sabe qué decían ellos, Sí, incluso ahorita como va a haber cambio de rector, puede que también el hombre llegue o la mujer llegue con nuevas directrices, pero pues como es algo tan reciente, no creo que lo cambien así tan rápido otra vez. Yo opino que puede estar siguiendo, y a mí me parece pues hasta mejor, la verdad, como que me parece que podría entrar más gente. Alice. Gracias. Sí, yo también creo que sigue también lo del ICFES. Sí Entonces, tenemos una pregunta, pero pues en este momento no las tengo, pues es solo como un cuestionamiento que me estoy haciendo. ¿Las puedo enviar por el grupo de WhatsApp y ahí me lo responden o toca esperar hasta el próximo encuentro? sí, pues podría ser, si hay tiempo y si yo puedo, las respondo ahí por el grupo de WhatsApp o si no, pues al próximo encuentro. Pero yo intento para lo más pronto posible, pues. Dale, gracias. Listo. Entonces, si no es más nada, compañeros, si no tienen unas más preguntas, pues entonces me las pueden hacer llegar por ahí por el grupo. Y creo que entonces este va a ser el horario es para siempre, para pues, lo que queda de jornadas. ¿Cierto, Gabriela? ¿Sí? ¿No? Chicas, pues esto, pues no sé si, o sea, creo que hay gente nueva, pero también hay otro profesor de biología, Ah, ¿sí? verdad. Es el muchacho este Juan, ¿sí? Juan Pulido, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama, qué excepción yo. Pero, eh, entonces, pues sí, pues prácticamente él a veces puede a las 7:30 y tú tal vez puedes como mejor a las 7, pues toca arreglar todo, ¿no? Sí. Pero pues sí, normalmente este horario. Bueno, señora, entonces yo quedo ahí al pendiente cualquier cosa ahí por el WhatsApp y cualquier cosa me escriben. Si tienen más preguntas o algo, yo intento responder. O pues en el margen de lo posible podríamos también hacer un grupo para biología. Ahí miramos. Listo, pues. Bueno, entonces que tengan buena noche todos. Gracias. Hasta luego.